Muy buenas tardes. La Universidad Nacional, la Vicerrectoría de Extensión, el Centro de Investigación y Docencia en Educación y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia les damos la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy en el foro virtual Importancia de la Prosocialidad en el Desarrollo Infantil y Adolescente. Es un gusto compartir este espacio de reflexión con todos y todas ustedes. Para iniciar, procedo a indicar la dinámica que vamos a seguir durante esta hora y media de trabajo conjunto. Primero, nuestros expositores disponen de 15 minutos cada uno para hacer su presentación. Vamos a abrir un periodo de preguntas al final, para lo que les rogamos que coloquen sus preguntas conforme van surgiendo en el chat de preguntas. Ustedes pueden observar que hay dos chats, pero les vamos a rogar que las preguntas las pongamos en el de preguntas y respuestas para poderlas filtrar de la mejor manera y atenderlas todas. Cabe señalar que además, si alguno de ustedes no ha colocado su nombre, su correo electrónico y el lugar desde donde nos están viendo en el chat, pueden hacerlo en este momento. Nos encontramos en un contexto actual en el que día a día nos hemos enfrentado a situaciones muy angustiantes y dolorosas para muchas familias que se han quedado sin trabajo o que han visto reducidas sustancialmente sus posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas. En este contexto también hemos visto florecer múltiples acciones de solidaridad, de empatía, de altruismo. Yo creo que nunca antes habíamos visto muestras de ayuda a otros y de cuidado como lo estamos viendo en este momento. Las conductas prosociales juegan un papel muy importante en las relaciones sociales, ya que son comportamientos que buscan precisamente ayudar a los semejantes y por lo tanto contribuir a mejorar nuestra sociedad en la medida que se fortalece el ciudadano y en la atención a las otras personas. Ese es en este contexto, especialmente en el que estamos viviendo hoy, que resulta fundamental comprender y entender cómo debemos promover las conductas de ayuda de cara a estos retos que como humanidad estamos enfrentando. Lo anterior enfatizando en nuestra capacidad de cooperar y de ayudar, lo cual es clave para la recuperación ante las crisis y en especial esta crisis que estamos sobrellevando a nivel mundial. Y por lo tanto pensamos en desarrollar esta actividad para buscar un espacio que nos permita reflexionar acerca de la prosocialidad. Para lograr este acercamiento al tema de la prosocialidad, es un gusto mencionar que hoy nos acompañan el señor Diego Conejo, quien va a enfatizar su intervención en niños y niñas preescolares costarricenses y los resultados que examinan sus manifestaciones prosociales y la asociación a estas con las características individuales y el razonamiento prosocial. Seguidamente nos acompañará la señora Joy Ross, quien va a presentar datos que analizan las relaciones entre participación en violencia en diferentes grupos religiosos y conductas prosociales de adolescentes. Finalmente, el señor Gustavo Carlo realizará una reflexión general con respecto al tema y discutirá con los expositores, los aspectos medulares de cada una de sus intervenciones. Sin más preámbulo, procedo a presentarles las calidades de nuestro primer expositor. Luis Diego Conejo Bolaños obtuvo su licenciatura y maestría en psicología en la Universidad de Costa Rica, su doctorado en desarrollo humano y ciencia familiar en la Universidad de Missouri, Columbia. Actualmente es académico de la Universidad Nacional en el Centro de Investigación y Docencia en Educación y ha sido docente investigador en la Universidad de Costa Rica, específicamente en el Instituto de Investigaciones Psicológicas y en el Centro de Investigación en Neurociencias. También trabajó como asociado senior en Primera Infancia y Educación para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y ha sido consultor para el Estado de la Educación. Sus intereses de investigar se centran principalmente en la autorregulación, el desarrollo moral y el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes.
Cedo la palabra al compañero Luis Diego Conejo. Muchas gracias, Luis Diego. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Marianela por la introducción al evento. Y definitivamente es una oportunidad para poder discutir acerca de la prosocialidad y cómo estas ideas nos pueden apoyar en esta recuperación que como sociedad tenemos que llevar a cabo luego de la situación en la que nos encontramos. Yo voy a presentar datos de preescolares costarricenses, como bien mencionaba Marianela, que tienen que ver con las habilidades en autorregulación, prosocialidad y agresión en niños y niñas. Primero, bueno, es importante ofrecer una definición de lo que nosotros entendemos como las conductas prosociales, que son acciones que benefician a otras personas, por ejemplo, compartir, donar, hacer voluntariado. Son realmente importantes para el desarrollo y para la convivencia en sociedad porque están ligadas directamente al desarrollo moral, al bienestar, a los registros y las distintas trayectorias en salud y rendimiento educativo, y también por el tema de la donación, del voluntariado, trae múltiples beneficios económicos a la sociedad. Un poco para referirnos a la medición de la conducta prosocial, tradicionalmente se han conceptualizado como variables que son unidimensionales y que entonces se utilizan aproximaciones globales para dar una indicación de las manifestaciones prosociales de las personas. Pero es importante tomar en cuenta que existe evidencia suficiente de investigación que sugiere que en realidad una forma global de hablar de conducta prosocial no podría ser o podría no ser más bien la mejor forma de representar la prosocialidad, porque es posible que existan tipos diferentes de conducta prosocial que están motivados por mecanismos diferenciales, tanto emocionales como cognitivos, y que además también buscan objetivos distintos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los tipos específicos. Por ejemplo, Carlo y Randall desarrollaron una medida de conducta prosocial, esta para específicamente en adolescentes, que distingue 6 tipos distintos de conducta prosocial. La conducta prosocial pública tiene como principal objetivo presentarse bien ante otras personas y verse bien ante otras personas. Por el contrario, la conducta prosocial altruista generalmente significa un costo para la persona que está ayudando y no busca una retribución directa, inmediata al bienestar. Las conductas prosociales que se dan en situaciones de emergencia están caracterizadas por responder a estímulos emocionales bastante fuertes que se detectan en otras personas y como consecuencia entonces hay una decisión de ayudar, de colaborar. Las conductas prosociales emocionales se refieren a eventos que provocan una activación emocional en las personas de diversa situación, por lo generalmente ver a alguien triste o ver a alguien que sufrió un golpe o un tipo menor de accidente y entonces hay una motivación para hablar. También la conducta prosocial anónima es aquella en la cual la persona que recibe la ayuda no sabe de dónde viene. Y la complaciente tiene que ver con una solicitud que se hace para colaborar, para ayudar, y entonces la conducta prosocial viene a ser como la respuesta ante esta solicitud. También en esta presentación voy a hablar del tema de la autorregulación infantil, entonces es importante ubicar un poco desde dónde es que vamos a hablar de la autorregulación, y es esas habilidades que se basan en una serie de funciones más específicas, como por ejemplo las funciones ejecutivas,
la regulación emocional y algunas características temperamentales, dado que estamos hablando de niños y niñas y entonces no hablamos de cuestiones que tienen que ver con personalidad, sino más bien un tema de temperamento. Y dentro de la autorregulación es posible distinguir dos componentes, uno que tiene más que ver con una autorregulación emocional en términos de la regulación de estas expresiones emocionales y la habilidad del control con esfuerzo, que se refiere a una característica temperamental de regulación de respuestas ante estímulos específicos. Por su parte, la autorregulación infantil cognitiva tiene más que ver con el tema de las funciones ejecutivas que mencionábamos antes, por ejemplo, memoria de trabajo, control inhibitorio y memoria a corto plazo, específicamente hablando de este proyecto. También la agresión, que es la tercera variable de la cual voy a comentar en esta presentación, son comportamientos que buscan lastimar o herir a otras personas que no quieren ser lastimadas, y esto no es, esta definición que hago de que no quieren ser lastimadas no es una cuestión redundante, sino que esto es para distinguir la intencionalidad de la agresión, porque en algunas situaciones, como por ejemplo en juegos específicos que se dan en niños y niñas que son de naturaleza un poco rudo por la edad en la que está, no se habla específicamente de agresión porque no está, está ausente ese componente de participar voluntariamente de estos encuentros, por ejemplo. Entonces es importante tomar en cuenta este elemento de no querer ser lastimado. Hay evidencia suficiente que sugiere que cuando la agresión es una característica permanente a lo largo de la vida, generalmente tiene su inicio en la infancia. Entonces, las manifestaciones de agresión en la primera infancia y específicamente en los años preescolares no deben ser tomadas como algo a la ligera. Sin embargo, por supuesto que controlar estos impulsos agresivos y esta expresión de la agresión es uno de los logros más importantes del periodo preescolar, por lo que después de estos años se espera ver una disminución considerable en estas manifestaciones de la agresión. Entonces, el objetivo de este estudio es ver cómo se ligan esas tres variables de las cuales acaba de mencionar: autorregulación, prosocialidad y agresión. Para ello, se analizaron datos de 193 niños y niñas preescolares. En promedio tenían una edad de 69 meses y 98 eran niños de estos 193. Para hablar un poco acerca de los procedimientos, los niños participantes fueron evaluados en una serie de pruebas de desempeño, es decir, tareas en las cuales ellos tenían que ejecutar alguna indicación. Y fueron evaluados por asistentes de investigación debidamente capacitados. Los padres y las docentes, además, utilizaron medidas de papel y lápiz para reportar acerca de las habilidades en autorregulación, prosocialidad y agresión de los niños y las niñas. Los análisis de los datos que voy a presentar fueron hechos en R, específicamente en un paquete LAVAN. Se corrieron análisis estadísticos y además análisis confirmatorios para examinar la estructura factorial de las variables que están involucradas, y además en el marco de las ecuaciones estructurales y el análisis de senderos fue que se puso a prueba el modelo que voy a presentar. La primera pregunta, antes de ver el modelo en general, es si es posible diferenciar los puntajes de distintos tipos de conductas prosociales en niños y niñas preescolares. Un poco en la introducción yo comentaba que hay medidas y hay evidencia suficiente de que en los adolescentes es así, en niños un poco más grandes, pero cabe la pregunta de si en preescolares eso es posible o sería más representativa una medida general de la prosocialidad, de manifestaciones prosociales. Entonces, para poner a prueba esto, lo que se hizo fue estimar dos modelos. Un modelo multidimensional, es decir, que reconoce la existencia de múltiples tipos de prosocialidad, y un modelo unidimensional que estima simplemente un constructo general de la prosocialidad. Acá, bueno, estos son una serie de índices de ajuste que nos hablan de qué tan bien representan estos modelos los datos que estamos utilizando. Es importante observar estos dos índices, que son índices comparativos, que lo que hacen es ver qué tan bien se están comportando estos modelos
con respecto a un modelo teórico ideal. Este indicador es un indicador de los errores, es decir, de lo que no explica el modelo. A diferencia de estos dos, entre más pequeño quiere decir que el modelo es menos, contiene menos error y por tanto se prefieren valores más pequeños. Este se interpreta de la misma manera que es decir, entre más alto el valor quiere decir que hay una mayor correspondencia entre el modelo que se presenta y las varianzas y covarianzas en los datos. Y este indicador, que es el criterio de información de Akaique, nos permite comparar, por así decirlo, la incertidumbre entre modelos y se elige generalmente el más bajo. Si nosotros analizamos estos indicadores, vemos cómo el modelo multidimensional tiene mayores índices comparativos, tanto el CFI, el TLI como el AGFI, tiene un menor error de aproximación y tiene un menor valor de información de Akaique. Es decir, el modelo multidimensional representa mejor los datos que el modelo unidimensional. Ahora sí, entonces, estando claros que es posible diferenciar distintos tipos de prosocialidad en niños y niñas preescolares, una pregunta entonces interesante que nos podemos hacer es, ¿cuál es la relación entonces entre autorregulación, prosocialidad y agresión? Y para esto, entonces, se puso a prueba un modelo en este caso, un modelo de senderos que permite analizar simultáneamente las relaciones entre las variables de interés. A diferencia de, por ejemplo, un modelo como la regresión simple o incluso la regresión múltiple, en este tipo de modelos se pueden tener distintas variables que fungen como variables endógenas y variables exógenas, es decir, variables que tratan de explicar otras variables y variables que son explicadas, y se pueden tener múltiples papeles, todo analizado en el mismo modelo de manera comprensiva. Entonces, de esta manera podemos ver cómo en este modelo la autorregulación emocional se relacionó negativamente con agresión. Lo vemos por este indicador que es negativo y además es muy significativo. Esto es lo que quieren decir los tres asteriscos, que la probabilidad de que sea una observación por error es bastante baja. También una relación positiva entre la autorregulación emocional y la conducta prosocial de compartir. En este caso solamente estamos analizando dos de las posibles conductas prosociales por una cuestión de simplicidad del modelo. Estamos analizando una que tiene que ver con compartir y con manifestaciones públicas que buscan más bien un interés de autopresentación, ¿verdad? Esto se me olvidó mencionar, entonces lo menciono ahora. También hay una relación negativa entre la conducta prosocial de compartir y manifestaciones de agresión, pero una relación positiva entre la conducta prosocial pública y las manifestaciones de agresión. Ahora, este modelo no está tomando en cuenta los efectos indirectos que pueden existir de estas dos variables hacia agresión por medio de las conductas prosociales. Entonces, en este tipo de modelos es importante tomar en cuenta dichos efectos indirectos que se conocen en este caso como mediación, porque estas variables están fungiendo como posibles mecanismos por los cuales la autorregulación, ambos tipos, tienen un efecto en agresión. Y interesantemente, el modelo detecta un efecto indirecto significativo que va de autorregulación emocional pasando por la conducta prosocial, en este caso compartir, y teniendo un efecto negativo sobre agresión. Este efecto en su total mecanismo es significativo, lo cual es bastante importante para efectos de los resultados. Entonces, bueno, esto nos indica que una serie de variables que tienen que ver con la habilidad de regular las manifestaciones y la experiencia emocional de los niños y las niñas, que además tiene que ver tanto con cuestiones temperamentales como con su habilidad de regular las emociones,
se asocia a su vez con una disposición a compartir más sus, en este caso, compartir se evaluó por medio de la disposición que ellos tenían para compartir golosinas o compartir los materiales en el contexto del prekinder. Estas habilidades entonces en regulación emocional facilita ese compartir y a su vez esto tiene un efecto negativo en la agresión, mientras que para el tipo de conducta pública no existe una relación entre autorregulación y su manifestación y vemos que solamente existe una relación marginalmente significativa porque la P fue mayor a 0.05 pero menor a 0.06 entre esta conducta y agresión, que es marginalmente significativa pero que no deja de ser interesante porque es positiva, contrario a esta. Para cerrar, a mí me gustaría un poco comentar qué estamos haciendo desde el CIDE entonces en estas temáticas, tratando de contribuir a la promoción de la prosocialidad. Bueno, desde el INEINA hemos realizado trabajos directamente con familias y con niños y niñas para tratar de reducir las manifestaciones de la violencia y el uso del castigo físico, y hemos encontrado resultados bastante interesantes y prometedores. También en este momento tenemos un seminario en la División de Educación Básica sobre el desarrollo prosocial y un programa de estimulación de las conductas prosociales en la primera infancia. En este están participando en este momento 7 estudiantes. Estamos participando también por fondos concursables, en este caso el FIDA, que sería para el 2021 y 2022, con los cuales pretendemos desarrollar un programa de apoyo a las familias para reponerse ante la crisis y por supuesto que el tema de la prosocialidad sería uno de los elementos claves. Y por último, también estamos en el proceso de desarrollar un proyecto con visión mundial que tiene que ver con la protección de los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes en la zona norte, que aunque no tiene directamente que ver con este tema, sí forma parte de la protección de los derechos que es importante destacar con esta población. Por último, me gustaría ofrecer un agradecimiento especial a las familias participantes, al MEP y a la Universidad de Costa Rica por el financiamiento para la recolección de los datos del proyecto que les presenté. Y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, estimado Diego, por compartir con nosotros los resultados y conocimientos a partir de la investigación que usted realizó con niños y niñas preescolares. Seguidamente les presento a Joy Ross, quien es estudiante avanzada del doctorado en Desarrollo Humano y Ciencias de la Familia de la Universidad de Missouri. Su trabajo doctoral investiga el impacto de las adversidades como el estrés aculturativo y las experiencias de discriminación en el ajuste positivo de los jóvenes inmigrantes, así como el papel protector de los valores y la cultura. También examina este trabajo de investigación el papel del comportamiento prosocial intergrupal, es decir, ayudar a través de contextos de grupos sociales en las relaciones intergrupales, incluidas las que se dan entre jóvenes inmigrantes y sus comunidades de destino. Joy tiene una maestría en trabajo social de la Universidad de Washington, donde estudió estrategias para promover el desarrollo social y económico de comunidades marginadas. Antes de su doctorado, trabajó en el sector sin fines de lucro, donde desarrolló y evaluó programas para promover el liderazgo juvenil y el acceso a la universidad. Bienvenida, Joy, y muchas gracias por unirse a esta iniciativa. La escuchamos. Muchas gracias a ti. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias, Mariana. Voy a presentar hoy, como mencionó, de las relaciones intergrupales y el ajuste en los adolescentes. Primeramente, tengo que decir que mi pareja, que es colombiano, me mencionó que también se usa la palabra adaptación en vez de ajuste. Entonces, cada vez que se ven ajuste, deben pensar en adaptación. Si se confunden. Bueno, y también voy a hablar un poquito de las implicaciones para los contextos escolares, porque hoy voy a hablar menos de, voy a hablar del contexto comunitario y también el contexto escolar como un contexto en que los adolescentes aprenden o se forman su identidad y también aprenden su comportamiento. Bueno.
Antes de empezar mi programa en la Universidad de Missouri, yo estudié el desarrollo comunitario y económico. Pero lo que aprendí fue que el desarrollo o el progreso de una comunidad se complica cuando hay grupos distintos en conflicto. Entonces, hoy en día mi investigación se trata de las relaciones intergrupales y cómo mejorarlas. Porque en teoría, juntos todos somos responsables por el bienestar de una comunidad, incluso un país, departamento, escuela, vecindario, etc. Los grupos de que vamos a hablar están basados en ideologías diferentes que pueden ser religiosas, políticas o culturales. Sabemos que es un asunto muy grave porque es estimado que más que 65 mil millones de personas han sido desplazadas por el conflicto entre grupos. Por lo tanto, este tipo de conflicto afecta a un gran número de personas y en el proceso de reubicación de estas personas a nuevos países y comunidades, siempre hay tensiones por la interacción entre grupos distintos. Aquí también tenemos como un ejemplo de una pared de paz que está construido en la comunidad de Irlanda, que voy a hablar, y se dice baje con las paredes porque las paredes se separan las comunidades. Entonces, una pregunta que nos puede ocurrir es ¿cómo podemos mejorar las relaciones intergrupales? Yo propongo que hay 3 ideas o teorías que podemos utilizar para llegar a una respuesta. Primero es el modelo socioecológico, el cual describe cómo el contexto afecta al comportamiento intergrupal. Este modelo es frecuentemente usado en la investigación para explicar cómo la exposición al conflicto puede afectar al desarrollo de un individuo. Segundo, viene la importancia del desarrollo de la identidad. Es decir, identificarse con un grupo influye su comportamiento hacia otros grupos. Y la tercera teoría, el modelo del desarrollo construcción de paz, el cual propone que las oportunidades de mejorar las relaciones entre grupos están situadas en las interacciones, comportamientos entre adolescentes y su comunidad. Pero ¿por qué nos enfocamos en los jóvenes adolescentes? Primeramente, el conflicto entre grupos les afecta bastante. Los estudios sugieren que el conflicto afecta a su salud conductual, social y mental. Hay evidencia que los jóvenes expuestos al conflicto tienen niveles altos de agresión, estrés y comportamiento sectario. Segundo, es una época en que el desarrollo cognitivo fomenta la formación de identidad. Y finalmente, están expuestos a varios contextos, incluso la escuela, en que pueden interactuar con grupos distintos diariamente. El modelo de la construcción de paz y el desarrollo enfoca específicamente en los jóvenes adolescentes. Y este modelo tiene una base socioecológica que propone que el joven está en el centro de su ambiente y su desarrollo es un producto de la interacción con varios contextos. Por ejemplo, la escuela, la comunidad. Entonces, aquí entendemos que la violencia comunitaria, los conflictos entre grupos en la escuela o las relaciones interpersonales pueden afectar al desarrollo del joven. Pero el modelo es distinto en que también sugiere que el comportamiento del joven puede afectar a sus contextos. Es decir, la relación es bidireccional, si puedo decir eso. Así.
Así, los jóvenes no solamente son víctimas, pero también constructores de la paz. Particularmente, la conducta prosocial puede fomentar la paz, que incluye acciones hechas con una intención de ayudar a otras personas, como mencionó Diego, como cooperar, compartir, hacer voluntariado, consolar a otros. Conducta prosocial. ¿Cuáles razones hay para enfocarse en la conducta prosocial? El conflicto está asociado con comportamiento negativo. Eso ya hemos visto en la literatura. Pero la falta del comportamiento negativo no significa la presencia o que existe el ajuste positivo. Y también está relacionado con el éxito académico, está relacionado con índices de la confianza académica, digamos, como efficacy. Estar expuesta a la violencia comunitaria ha sido asociado con menos éxito académico y deserción escolar. Entonces, no nos importa. Les voy a hablar brevemente del estudio de investigación que hice con la doctora Taylor y también el doctor Gustavo Carlo, que está presente, y en que tomando todas las teorías y todo de lo que hablé en cuenta, propuse un estudio para probar las teorías. Estudiamos el efecto de un contexto de conflicto en 466 adolescentes irlandeses entre los 14 y 16 años. Fue un base de datos longitudinal, y esos adolescentes viven en el norte de Irlanda, en que hay conflicto entre grupos religiosos que son los católicos y los protestantes. Entonces, en esta investigación tuvimos dos preguntas. ¿Cuáles son las asociaciones entre el contexto del joven y su ajuste o comportamiento? Y dos, ¿cuál es el papel de estar a favor de su propio grupo en mediar esta asociación? Entonces, como la creación de una identidad que está más a favor a su propio grupo. Y nuestra hipótesis fue que el contexto representado aquí como los instantes en que un joven observa el comportamiento sectario, cómo influye la inclinación a favor de estar a favor del grupo propio, y que esta inclinación influiría al comportamiento. También que observar comportamiento sectario tendría una relación directa y negativa con la conducta prosocial y una relación directa positiva con el comportamiento sectario. Lo que descubrimos fue que observar comportamiento sectario, incluso la violencia o nada más la segregación de grupos, tuvo una asociación positiva y directa a la participación en comportamiento sectario. También descubrimos que observar comportamiento sectario tuvo una relación indirecta a la conducta prosocial y el comportamiento sectario por una inclinación a favor del grupo suyo. Además, una inclinación a favor de grupos, de grupo propio, tuvo una relación negativa con la conducta prosocial y una relación positiva con el comportamiento sectario. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones
Bueno, primeramente tenemos implicaciones de las relaciones intergrupales, es decir, que eso significa o puede añadir a la literatura que dice que el contexto sí es importante y que las interacciones negativas entre grupos pueden afectar la formación de la identidad de un adolescente y que esa identidad afecta a los comportamientos de ese adolescente. Y también tiene implicaciones en las escuelas como un contexto, ¿no? Que la reducción de la segregación en las escuelas puede permitir más interacciones positivas entre grupos y que las normas escolares pueden influir al desarrollo de identidad y el comportamiento. Y finalmente, que si aseguramos un ambiente que facilita la conducta prosocial, puede influir el éxito académico en total. Muchas gracias a la doctora Taylor por el uso de su data y a Gustavo Carlo y todos los participantes del estudio y también a todos ustedes. Muchísimas gracias a Joyce por sus valiosos aportes. Solo quería recordarles que las preguntas las pueden estar generando en el chat de preguntas y respuestas que está habilitado ahí para ustedes, para que nosotros podamos darle seguimiento y poder proceder en un momento a responderlas con nuestros invitados. A continuación vamos a escuchar las palabras de nuestro último expositor de la tarde, quien es don Gustavo Carlo, y procedo a presentar sus calidades. Don Gustavo es doctor en psicología del desarrollo de la Universidad de Arizona, es profesor de la Escuela de Educación de la Universidad de Arizona. Su principal interés de investigación se centra en comprender el desarrollo social positivo y la salud de niños, niñas y adolescentes desde un enfoque cultural diverso. Muchos de sus proyectos se enfocan en grupos étnicos y raciales en Estados Unidos, incluyendo a los jóvenes latinos y sus familias. Ha publicado más de 200 libros, capítulos y artículos de investigación y ha recibido financiamiento de varias agencias, incluyendo la Agencia Nacional de Ciencias y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Es un miembro de varios consejos editoriales de revistas. Don Gustavo Carlo también ha recibido varios premios por su investigación y tutoría. Actualmente se desempeña como miembro del Consejo de Gobierno y de la Sociedad para la Investigación de Desarrollo Infantil. Es editor asociado de la Revista Internacional de Desarrollo del Comportamiento y coeditor del próximo Manual de Desarrollo Adolescente de la APA. Cedo la palabra a don Gustavo. Muchísimas gracias. Gracias, Marianela. Muchísimas gracias. Es un honor hablar de nuevo y hacer una presentación para los costarricenses. Tienen que disculpe mi español, mi castellano no es muy bueno, pero yo voy a tratar de hacer un esfuerzo aquí. Aunque yo nací en Puerto Rico, yo he vivido muchos años aquí en los Estados y mi español no es tan bueno como antes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Las presentaciones de Dr. Conejo y de Joy, la señorita Roos, eran muy interesantes y yo creo que ofrece una oportunidad para nosotros poder hablar un poco sobre el desarrollo prosocial desde los años primeros de niños hasta la adolescencia. Voy a empezar un poco hablando sobre desde la perspectiva de teoría. En las teorías que existen ahora en estos días, tratando de explicar el desarrollo prosocial,
niños y adolescentes. La mayoría de las teorías que existen son teorías que básicamente estaban desarrolladas a base de trabajo que se enfocaba bastante en niños de europeo-americanos y verdaderamente no había muchas investigaciones que se enfocaban en niños de otros países, de otros grupos de cultura. Y eso ha presentado un problema porque la mayoría de niños y adolescentes verdaderamente viven fuera de esos países europeos y de Estados Unidos. Y por ese lado, yo creo que es importante tomar en cuenta que las presentaciones hoy ofrecen una variedad de entender el proceso de desarrollo prosocial. Por primera parte, el doctor Conejo habló sobre su proyecto en donde habla sobre el rol de la autorregulación, de la agresión y de los comportamientos prosociales en niños jóvenes. Lo que encontró, los resultados de su proyecto son muy interesantes porque ellos apoyan las teorías que existen en donde se habla mucho sobre la importancia de la autorregulación en prediciendo los comportamientos de agresión y prosociales. Pero también había algo muy interesante en sus resultados, porque encontró que básicamente era la autorregulación emocional, pero no la autorregulación cognitiva, que tenía esos efectos en los comportamientos prosociales y de agresión. ¿Y por qué eso puede ser? Eso es una pregunta muy importante porque, por ejemplo, la teoría de desarrollo cognitiva, la teoría de Piaget y de Jean Piaget y de Lawrence Kohlberg, que son teorías que han tenido mucha influencia en la psicología de desarrollo, pues esas teorías básicamente enfatizan los procesos cognitivos. Pero como se ve en los resultados del doctor Conejo, era la autorregulación emocional y no la autorregulación cognitiva que tenía esos efectos en los comportamientos prosociales y de agresión. Y yo creo que esos resultados están bien y deben ser bien, debemos pensar bastante en esos resultados porque están de acuerdo con nuevas teorías sobre el desarrollo prosocial y el desarrollo de la agresión. Ahora en estos tiempos, hemos prestado mucho más atención a los procesos emocionales, socioemocionales, y yo creo que estos resultados del doctor Conejo están totalmente de acuerdo con para que nos acordemos que esos procesos emocionales son importantes de prestar atención. Otra cosa que era muy interesante sobre la presentación del doctor Conejo es que él hizo un propuesto que la autorregulación emocional iba a predecir los comportamientos prosociales y en turno los comportamientos prosociales iban a predecir los comportamientos de agresión. Pues eso es
un modelo que es muy posible y él encontró resultados que estaban en acuerdo con esa hipótesis. Pero también debemos acordarnos que los comportamientos prosociales, aunque ellos puedan predecir los comportamientos de agresión, es también posible, y en verdad es más posible, yo creo, que verdaderamente esas relaciones son bidireccionales y que verdaderamente uno debe esperar que estos procesos, esos mecanismos, tengan influencias uno al otro y que sobre el desarrollo del niño y de las niñas, esos procesos van a reforzarse uno al otro. No sé si me hice muy claro en lo que estoy tratando de explicar, pero la idea es que uno puede imaginar que estos procesos forman como un círculo de influencia sobre el desarrollo de niños. Ese círculo va a reforzarse uno al otro. En la presentación de la señorita Rus, ella tomó una perspectiva muy diferente, muy distinta, enfocándose en los efectos del contexto de los jóvenes, de los adolescentes. Y por ese lado, eso es otra línea de investigación que verdaderamente tampoco hay muchas investigaciones. Se han hecho muchas investigaciones hasta recientemente. Y particularmente es tan importante en estos días en donde vemos el conflicto entre grupos por todas partes del mundo. Y esos conflictos y esos problemas entre grupos han causado muchos problemas para nuestras sociedades, para nuestras comunidades. Especialmente ahora en este mundo en donde verdaderamente necesitamos más cooperación entre grupos. En la presentación de la señorita Rus, una cosa que salta de los resultados, que es muy importante de acordarnos, es que es como esas diferentes y distintas experiencias en las escuelas o en las comunidades o en el hogar del niño afectan el desarrollo de niños. Y lo que estamos hablando verdaderamente son la necesidad de prestar atención a los diferentes mecanismos de socialización que socializan a los niños y los socializan no solamente con respecto al desarrollo de autorregulación o el desarrollo de comportamientos prosociales o antisociales o de agresión, pero también con respecto a una orientación al grupo propio de ellos, en vez de grupos que son distintos del grupo de donde ellos vienen. Y por ese lado, eso es otra línea de investigación que verdaderamente no hay muchas investigaciones que existen que no informan sobre cómo es que los padres, empezando por los padres, cómo ellos influyen a sus niños
en los valores, en las creencias sobre la importancia de ser prosocial y de no lastimar o ser agresivo a otras personas, ser prosocial a otras personas y no solamente a su familia, a miembros de su familia o miembros de su propio grupo. En resumen, estos dos estudios y presentaciones son muy valiosos porque ellos nos ayudan en poner en perspectiva lo que muchos de nosotros ya sabemos, que los niños están influidos por varias fuerzas en su ecología, en su comunidad, en su hogar, pero también los niños tienen sus propias características que son a base de su temperamento y de su genética. Bueno, y ahí voy a entonces terminar mi presentación para poder entonces tener una buena discusión sobre estos diferentes temas. Gracias. Muchísimas gracias a don Gustavo por esta síntesis que nos acaba de realizar de ambas presentaciones. Les recordamos que pueden colocar sus preguntas en el chat de preguntas que está habilitado para eso. Vamos a dar inicio con una pregunta que nos hace Adriana Salazar, quien dice que si hay cursos de formación de padres y madres impartidos por la Universidad Nacional. Tal vez Diego nos ayuda a responder esta pregunta de doña Adriana. Sí, claro, es una pregunta fundamental porque precisamente en el contexto de la situación que estamos enfrentando, la Universidad Nacional ha tratado de destinar sus recursos al apoyo de la comunidad. Nosotros desde el INEINA hemos ya realizado esfuerzos en conjunto con la Municipalidad de Heredia, inicialmente también con el Patronato Nacional de la Infancia, en ofrecer una serie de talleres de los cuales hemos obtenido resultados bastante prometedores en términos de la reducción del castigo físico como una de las opciones que utilizan las familias para controlar el comportamiento y corregir los problemas de disciplina. Porque no se trata solamente de decir que no se puede utilizar el castigo físico, sino que se necesita instrumentar a las familias con otras técnicas. Entonces, estos cursos que los hemos ofrecido en este momento no están activos, lamentablemente, pero esperamos retomar estas iniciativas. De hecho, como yo les comentaba un poco en la presentación, recientemente, hace menos de un mes, hicimos una propuesta por fondos concursables para poder implementar un programa de acompañamiento con las familias directamente, tanto en el componente educativo como el desarrollo y la parte emocional, la parte de promover la prosocialidad, las relaciones positivas, porque como bien decía el doctor Carlo, hay evidencia suficiente de que el nicho, el contexto en el cual los niños y las niñas se están desarrollando, tiene un impacto decidido sobre la expresión de las características y esto está directamente relacionado con el tema de la epigenética o de cómo el ambiente va modificando y va estableciendo una serie de posibilidades que aumentan o disminuyen la manifestación de conductas positivas y conductas negativas. Entonces, definitivamente que el apoyo con las familias es fundamental. Nosotros lo tenemos bastante claro y tenemos estas iniciativas en proceso. Y también les comentaba el proyecto que tenemos con Visión Mundial para también empezar a implementar procesos de acompañamiento con las familias costarricenses. Nosotros, si les recomendamos estar atentos a las redes sociales del Instituto, de la Universidad Nacional, ahí estamos
posteando las oportunidades que tenemos y esperamos pronto hacerlo con estos proyectos que les comentaba. Muchas gracias. Precisamente sobre eso nos consultaba en el chat, ¿verdad? Que donde se publica esta información por lo general para que las familias puedan accesarla. Además, le gustaría saber si es para toda la población o para grupos poblacionales específicos. Sí, ahí es importante distinguir que hay distintos niveles de intervención y estos grupos que nosotros tenemos son precisamente preventivos en el sentido de que no están indicados para grupos específicos que estén en mayor o menor riesgo, sino que es abiertos a toda la población, porque estamos muy conscientes del reto que significa los procesos de crianza en las familias y que en situaciones como las que estamos viviendo, que todos estamos experimentando niveles de estrés aumentados, restricciones económicas, una situación política convulsa. Todos estos elementos se mezclan y complejizan aún más la realidad en la cual estamos viviendo. Entonces, estas oportunidades están abiertas a todas las familias y les recomendamos estar pendientes porque pronto esperamos ponerlas a disposición nuevamente. La siguiente pregunta, me gustaría que tal vez pudiéramos intervenir los tres panelistas para que nos brinden su perspectiva. La leo para ustedes. ¿Qué implicaciones consideran que se pueden extraer de las investigaciones para una mejor comprensión de la relación entre lo cognitivo y lo emocional? ¿Son dimensiones separadas o no? ¿En qué medida? ¿Qué recomiendan? ¿Qué recomendaciones podrían ofrecer para que futuras investigaciones puedan profundizar nuestro conocimiento sobre la interacción? Si gustan, cedemos la palabra a Joy y a don Gustavo y dejamos a Diego de último. Gracias. Bueno, yo estaba pensando lo mismo porque quisiera tener los datos para probar como un modelo que incluye la parte emocional en lo que probamos en mi modelo antes. Porque yo supongo que en ver a la violencia o el conflicto entre grupos, especialmente si esa violencia está en contra de su grupo, de tu propio grupo, digo. Esto causará como emociones, ¿no? Como estrés y eso puede causar o limitar tu capacidad de actuar en una manera prosocial. Entonces, a ver, quisiera probar un modelo así. Gracias, Joy. Tal vez don Gustavo. Sí, gracias. Pues esa pregunta es una pregunta excelente, es muy importante y es una pregunta que verdaderamente psicólogos han tenido mucho debate sobre la relación entre emociones y procesos cognitivos. Verdaderamente, aunque uno pueda presentar la pregunta como si estos procesos son independientes o si son asociados bastante fuerte. Creo que la verdadera pregunta es cómo es que funcionan estos procesos emocionales y cognitivos. Y porque verdaderamente esos procesos funcionan en combinación uno con el otro. Para darte un ejemplo, uno puede imaginar de un niño que está andando a la escuela y ve que hay otro niño que un grupo de niños le están dando golpe. Y pues, ¿qué es lo que pasa en el cerebro del niño que observa ese evento? Pues verdaderamente lo que está pasando son
procesos cognitivos y emocionales. Y en verdad, uno también puede imaginar que, vamos a decir que al principio la reacción del niño pueda ser emocional, pero rápidamente va a haber unos pensamientos que están asociados con esa reacción emocional o viceversa. Puede ser que inmediatamente el niño tenga un pensamiento y es muy posible que ese pensamiento rápidamente va a inducir una reacción emocional. O sea que uno de los retos en tratando de averiguar si esos procesos son independientes o si son bien relacionados uno al otro, es que los procesos ocurren tan rápidamente y las medidas que tenemos muchas veces no son medidas que son muy sensitivas para poder averiguar cuál proceso empezó primero y cómo esos procesos no están relacionados uno al otro. Porque ya cuando nosotros hacemos preguntas de lo que el niño ve o si también tenemos medidas fisiológicas, muchas veces en el tiempo en donde toca que esas reacciones en el cerebro sean medidas en el instrumento que tenemos, que usamos, que es fisiológico, pues ya se ha perdido tiempo y verdaderamente ya es muy tarde. O sea que yo creo que en vez de tratar de averiguar si estos son independientes o yo creo mucho mejor tratar de averiguar cómo es que estos están interrelacionados uno al otro y cómo es que ellos en combinación funcionan para predecir los comportamientos y las reacciones de niños en estos, cuando se encuentran con estos eventos. Pero eso es una pregunta muy importante y tú sabes, como somos investigadores, pues seguimos tratando de investigar y examinar esos procesos. En la misma línea de lo que Gracias. comentaban. Sí, perdón, es que hay como, creo que estamos un poco con conexión rebelde, pero en lo mismo que en la misma línea de lo que comentaban los colegas, precisamente creo que para poder estudiar y para poder tener marcos teóricos e incluso también de investigación que nos permita abordar estas temáticas complejas, la psicología desarrolló una clasificación de procesos meramente cognitivos y procesos meramente emocional, y esto además se mezcla con tradiciones filosóficas que apoyan más la razón por un lado o apoyan más la emoción por el otro. Lo cierto es que la evidencia más reciente que no solamente toma información, por ejemplo, de estudios empíricos con imágenes cerebrales, sino que también toma en cuenta otro tipo de registros que dan mayor precisión de la temporalidad que mencionaba el profesor Carlo, apoyan la idea de que realmente estos procesos no son diferentes uno del otro y que la vieja y repetida idea que la emoción corrompe y entorpece la razón no existe, no es tal, porque precisamente los procesos de codificación y de atención están mediados por las emociones. Las emociones son esos mecanismos que son muy veloces para catalogar ciertos eventos y darles un tinte, porque es importante recordarlos, y ahí viene de nuevo el proceso cognitivo
a representar esto a nivel de la información. Entonces, más que procesos diferentes, yo casi diría que son momentos de la expresión distintos de un mismo proceso, que es el que nos ha permitido evolucionar y nos ha permitido representar información de manera consciente en mecanismos como la memoria de trabajo o el control inhibitorio, pero que tienen absolutamente todo que ver con el manejo de las emociones y como posibles mecanismos para marcar ciertos eventos que son importantes para la supervivencia. Entonces, lejos de un afán localizacionista, es más una idea de hablar de redes de procesamiento de información y que es la cognición y las emociones están implicadas en todo momento. Voy a leer la otra parte de la pregunta que plantearon, que tiene que ver con el actual contexto de la pandemia. Y bueno, de algunas posiciones que han salido a negar el papel de lo psicológico y que le han dado más importancia a los factores socioeconómicos en el comportamiento de la gente. Entonces, consultan acerca de la opinión que tenemos sobre la interacción entre lo psicológico y lo social para explicar el comportamiento prosocial y antisocial en la actual crisis. Y además, cómo consideramos que esta relación entre lo psicológico y lo social podría tomarse en cuenta en nuevas investigaciones. Pues si quiere, yo puedo empezar un poco. Yo creo que este contexto del pandémico hemos descubrido algunas cosas muy importantes sobre la importancia de la psicología y del contexto social. La pandemia ha tenido efectos significativos para el desarrollo de niños y jóvenes. Y por una parte es directa porque los niños que en muchos países, no sé cómo es la situación en Costa Rica, pero en muchos países los niños no pueden ir a sus escuelas y por ese lado, pues ellos le faltan una dimensión mayor de la juventud que es estar con sus pares y aprender de sus pares y también aprender de pares y de personas que son distintos a ellos mismos. Y por ese lado, eso me preocupa muchísimo, que la pandemia yo creo tiene la posibilidad de exagerar la segregación que ocurre, que ya existe en muchas comunidades. Y esa segregación, esa separación de subculturas dentro de comunidades a base de la religión o de nivel socioeconómico o la raza o el grupo étnico. Yo creo que eso me preocupa muchísimo. Y por ese lado, pues yo creo que eso puede afectar los comportamientos prosociales a otras personas, a personas que son distintos de ellos mismos, y puede facilitar agresión contra personas que no son de su grupo propio. Pues por ese lado yo creo que es importante tratar de hacer investigaciones para poder educar el público sobre las consecuencias de esta pandemia en el desarrollo de niños, que las consecuencias no son
solamente consecuencias sobre vamos a decir, la calidad de su educación, pero que hay estas consecuencias que son sociales y que son muy importantes para el bienestar de la comunidad y de nuestras comunidades. Joy, no sé si querías también referirte a la pregunta. Creo que está bien contestada, pero también quiero mencionar como el prejuicio como parte de lo que estamos viendo, como el conflicto entre grupos es como está aumentado y también está basado en cosas como la raza, la etnicidad, especialmente aquí en los Estados Unidos hemos tenido problemas con los americanos asiáticos que han experimentado muchos conflictos en la comunidad o muchas, malas experiencias. Entonces, yo creo que esa es parte de que debemos considerar como parte de la psicología que influye en nuestra interacción social. Sí, yo creo que las acciones que tomemos, tanto en extensión para trabajar con las comunidades, como en investigación, tienen que tomar en cuenta el aspecto psicológico y el aspecto social, porque definitivamente el tema, por ejemplo, de la discriminación que estábamos hablando, toma algunos elementos de mecanismos psicológicos que han evolucionado con nuestra especie, por ejemplo, para detectar diferencias y ver cuáles personas son de nuestro grupo más cercano y cuáles no, porque en algún momento tuvo mucho sentido, pero que ya no. Y también la moralidad, creo que la moralidad también evolucionó cuando nosotros compartíamos en grupos más pequeños y ahora al estar interactuando en grupos globales es todo un reto. Y entonces yo creo que poder lograr este salto y facilitar esos procesos de adaptación y de respeto hacia las personas que son diferentes a nosotros pasa precisamente por estos esfuerzos que tenemos que hacer desde la psicología, desde la educación, para tomar en cuenta los aspectos tanto individuales como las manifestaciones sociales de estos procesos. También hay otra pregunta que tiene que ver con cómo se entrelazan o relacionan las conductas prosociales y las habilidades para la vida en los adolescentes, que es muy importante. También cómo se liga esto con políticas, intervenciones a nivel más del ámbito de la extensión. Y también otra persona nos comenta que la forma de relacionarse de los niños y adolescentes es un aprendizaje. Si se vuelven conflictivos es porque el problema de fondo no son ellos. ¿Cómo se trabajan las comunidades con esta problemática de conflicto entre los grupos? Bueno, ¿por dónde empezamos? Trump. Bueno, verdaderamente también había una pregunta anterior sobre el rol de la religión y la religión puede ser un factor de comportamiento prosocial, así como antisocial. En el caso irlandés, el conflicto religioso parece potenciar el lado negativo. ¿Cómo se puede entonces considerar la religión e incluir la religión en investigaciones sobre comportamientos prosociales? No sé si Joy, ¿tú quieres responder a esa pregunta? No soy experta en la religión, pero es un buen punto que puede servir como de los dos lados, ¿no? Que puede crecer un sentimiento de moral o prosocial hacia los demás, por ejemplo, de hacer voluntad, etcétera. Pero también es una manera de distinguirse
aislarse de otro grupo. Entonces, y así se vuelve más problemático. Y en el caso de Irlanda, yo creo que es una mezcla de lo político y la religión. Entonces se vuelve aún más complicado, pero incluir todos estos contextos y sería como una investigación grande, pero interesante a la misma vez, como aislar a esas variables. Sí, yo creo que eso es muy interesante porque, como tú dices, en Islandia es una combinación, no es solamente la religión, es también político, perspectivas políticas, ideologías políticas. Y algunas veces yo creo que la religión también se mezcla con el nivel socioeconómico de grupos. Pero yo creo que sí se puede hacer investigaciones sobre el rol de la religión. Una posibilidad, por ejemplo, es tomando la perspectiva que la religión forma parte de la identidad de una persona. Y uno entonces puede tomar medidas de cómo de fuerte es esa identidad con su religión. Pero también a la misma vez, solamente haciendo estudios en donde le preguntamos a jóvenes qué es tu religión o cómo de fuerte es tu identidad con tu religión, no va a ser suficiente porque verdaderamente eso todavía no nos da información sobre los principios y la ideología que ellos verdaderamente están están de acuerdo con esa ideología de la religión. Como sabemos, uno puede hablar de una religión mayor, pero hay diferentes perspectivas dentro de esa misma religión mayor. O sea que sería muy importante también preguntar a los jóvenes sobre los principios que ellos se acercan y los aspectos de esa religión que ellos tienen más afinidad a esos aspectos para poder verdaderamente entonces entender cómo la religión puede influir los comportamientos de esos jóvenes y el desarrollo de esos jóvenes. Muchísimas gracias, Gus, por su intervención y a los compañeros. Las disculpas del caso por las situaciones que el Internet a veces nos juega malas pasadas. Nos comenta una persona que si podríamos compartir el material, que son excelentes exposiciones. Muchísimas gracias. Déjenos sus correos electrónicos, sus nombres, ¿verdad? Para poder hacerles llegar la grabación de esta sesión, de este foro virtual. Bueno, creo que ha sido una tarde muy productiva de muchísimos aprendizajes, de recordar temas que tal vez a veces, ¿verdad? Los tenemos por ahí, pero no estamos dándoles la importancia que requerimos. Como sociedad estamos en un momento histórico en el que vemos exacerbadas muchas situaciones de violencia, todo lo que la pandemia nos ha revelado. Podemos realizar en este momento y aprovechar la oportunidad para modelar en nuestros niños y niñas y en nuestros adolescentes la prosocialidad y verla materializada a través de esos actos de cooperación, de no violencia, a través del ejercicio de los valores, de la promoción, de conductas propicias en nuestras familias. Creo que las investigaciones y los trabajos que la Universidad Nacional ha venido realizando son sumamente importantes para construir
ambientes más favorables para la convivencia de todos y todas nosotras. Como Universidad Nacional reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país. Y para finalizar este evento, le damos las gracias en nombre de todas las instancias organizadoras a nuestros expositores y también damos nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes que se sumaron a este foro virtual. Queremos decirle que estará disponible en el Facebook de la Vicerrectoría de Extensión y en la página del INEINA en los próximos días por si quieren accesarlo también. Muy buenas tardes y que estén muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a todos.